¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal, como siempre, diciendo las cosas como son, con responsabilidad, sin ningún tipo de temor. Por Cinevisión, que cubre toda la República Dominicana de extremo a extremo. Comentaba yo, amigos televidentes, hace 2 o 3 meses sobre la estrategia política establecida desde el gobierno de Luis Abinader y el PRM con vista a lo que serían la celebración de las elecciones del año 2024. Evidentemente que hay toda una estrategia política electoral establecida desde el Palacio Nacional con miras a las próximas elecciones del 2024. Aunque Luis Abinader no lo ha manifestado, Luis Abinader acaricia la idea de repetir un segundo periodo, aunque parezca extemporáneo abordar y tratar este tema. ¿Por qué yo digo que desde el Palacio Nacional y desde las lides del PRM hay un plan reeleccionista? Bueno, por lo que ha estado ocurriendo de un tiempo hasta acá. Fíjense que esta pasada semana han sido interrogados por el Ministerio Público 2 prominentes exfuncionarios del pasado gobierno encabezado por Danilo Medina Sánchez. Esta semana ha sido interrogado Simón Lizardo, quien se desempeñó en el pasado gobierno como administrador general del Banco de Reservas, y es bueno recordar que Simón Lizardo fue acusado de corrupción por su gestión en el primer gobierno del PLD encabezado por Leonel Fernández. Recordamos que fue sometido a la acción de la justicia y estuvo preso por la acusación del caso PEME. El caso PEME fue un programa de asistencia social que fue creado y ejecutado en el primer gobierno de Leonel Fernández, y por este caso la forma como se manejaron miles de millones de pesos en ayudas supuestamente sociales entregada a las personas residentes en los barrios pobres, y esto destapó todo un escándalo de corrupción gubernamental. Repito, por el caso PEME estuvieron presos Simón Lizardo y otros dirigentes importantes del Partido de la Liberación Dominicana que fueron funcionarios en ese primer gobierno de Leonel Fernández. Pues bien, se repite la historia, parece como un déjà vu. De nuevo, Simón Lizardo está siendo investigado, interrogado, vinculado a actos de corrupción ejecutados, desarrollados desde el Banco de Reserva de la República Dominicana, institución que dirigió como administrador durante los gobiernos de Danilo Medina Sánchez. Otro funcionario importante del pasado gobierno, miren ahí, Simón Lizardo, él se defiende. Él ha manifestado que sus actuaciones en el Banreservas fueron claras, apegadas a la ética, pero bueno, una cosa es lo que dice Simón Lizardo y otra cosa, amigos televidentes, es lo que deberá mostrar el Ministerio Público sobre cómo se manejó Simón Lizardo desde la administración del Banco de Reservas. Si las acusaciones de corrupción son reales, si hay pruebas y todo lo que tiene que ver con este caso. Me imagino que el Ministerio Público se va a emplear a fondo para demostrar la veracidad de esta acusación. Pero hay otro funcionario importante del pasado gobierno, Donald Guerrero, quien fue ministro de Hacienda, que también está siendo acusado, vinculado a actos de corrupción. En un principio, Donald Guerrero había manifestado públicamente que lo estaban interrogando con relación a su declaración jurada de bienes, que no era por actos de corrupción, pero bueno, desde el Ministerio Público están manejando la hipótesis de que el aumento de la fortuna de Donald Guerrero en apenas 4 años necesita una explicación. Donald Guerrero aumentó su fortuna en 4 años en 139 millones de pesos. Yo entiendo, y quiero ser claro en este planteamiento, que el hecho de que Donald Guerrero haya sido funcionario durante 4 años no significa que haya abandonado su actividad empresarial. Y fíjense que no conozco a Donald Guerrero, no tengo por qué defenderlo, no lo estoy defendiendo,
lo deben defender aquellos que fueron parte de su estructura gubernamental en el Ministerio de Hacienda. Don Guerrero, cuando asumió posición como funcionario del gobierno, declaró una fortuna de 900 millones de pesos. Repito, Donald Guerrero declaró una fortuna de 900 millones de pesos cuando asumió como ministro de Hacienda. Al salir de dicha posición, 4 años después, Donald Guerrero pues hace una declaración jurada de bienes de 1.036 millones. Creo que son 1.036 o 1.039. Significa que en los 4 años que Donald Guerrero estuvo como ministro de Hacienda, su fortuna creció 139 millones de pesos. Eso podría ser mucho dinero, podría llamar la atención si la persona que tiene un crecimiento exponencial de esta forma, 139 millones de pesos, era un pobre diablo desarrapado. Se supone, amigos televidentes, que si Donald Guerrero es un empresario con una fortuna de 900 millones de pesos, el hecho de que haya pasado a ocupar una posición gubernamental no significa que sus empresas dejaron de seguir produciendo dinero. De modo que hay que esperar las investigaciones del Ministerio Público y ver si estas acusaciones en contra de Donald Guerrero tienen fundamento. Yo creo que si al tomar posesión como ministro de Hacienda declaró una fortuna por encima de los 900 millones de pesos y transcurrido 4 años, pues hay un aumento de 139 millones de pesos. Hay que investigar con mucho detalle, con mucho detenimiento, para poder determinar si ese aumento de la fortuna fue producto de manejos inadecuados, de actos de corrupción desde la posición que ocupaba como ministro de Hacienda. Lo que yo sí entiendo, amigos televidentes, y es que si él declara 900 millones antes de tomar posesión y 4 años después declara 1.039, pues no significa que sus empresas, que eran empresas exitosas, millonarias, dejaron de funcionar. Durante los 4 años que él duró como ministro de Hacienda, sus empresas se supone que continuaron generando ganancias. Sus bienes inmuebles continuaron ganando plusvalía. De modo que estoy prestando la atención a este caso, porque independientemente de que hay casos de corrupción en el pasado gobierno que deben ser investigados y comprobados, y aquellos que hayan cometido actos de corrupción deben ser sometidos a la acción de la justicia y sancionados, sin ningún tipo de contemplación. Sin ningún tipo de contemplación. Así debe ser la lucha en contra de la corrupción. Y que esto les sirva a los actuales funcionarios del presente gobierno de reflexión, de que sepan que la lucha en contra de la corrupción no es solamente en contra de los funcionarios del pasado gobierno, y no solamente en contra de la gente que seguía a Danilo Medina. Hay casos de muchos funcionarios durante la gestión de Leonel Fernández que deben ser investigados. Y hay casos de funcionarios de este gobierno que, si en el futuro se demuestra que cometieron actos de corrupción, deben ser investigados, judicializados y sancionados. Amigos, este es su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Vamos a la pausa comercial. Retornamos en breve con más contenido. Siga con nosotros.